La hierba crece irrespetuosa. Los árboles se desnudan ante el adolescente invierno. La iglesia remozada nos mira como desde una postal. Hay gente a lo lejos. Pero cuidado, ya atravesamos la barrera. Este es el primer anillo a 30 kilómetros de la central electronuclear de Chernóbil. Aquí ocurrió hace 20 años el accidente atómico más devastador hasta ahora. Era cerca de la medianoche y el personal que operaba el cuarto reactor estaba dispuesto a comprobar el comportamiento del RMBK-1000 ante un fallo de electricidad. Iniciaron el proceso, pero este se fue complicando. Una combinación letal de errores humanos y problemas en el diseño de seguridad provocaron, casi una hora después, la explosión de hidrógeno que incendió el reactor de uranio 235. Para 31 personas, todo acabó aquella madrugada del 26 de abril de 1986. Para millones, comenzaba la tragedia. Muchas personas en el mundo conocen la palabra Chernóbil. Unos saben más y otros menos, pero para el pueblo ucraniano se asocia con una verdadera desgracia con la cual continuamos viviendo. Mi hijo y yo llegamos a Cuba en el 92 y nos atendieron en el hospital Juan Manuel Márquez. No quisiera recordar aquel primer año. Fue muy difícil. Yo era jefe de un regimiento militar. El 2 de mayo salimos hacia Chernóbil y por la noche 70 de mis soldados ya estaban en la central, pero aún no sabíamos para qué. El día 4 empezamos la evacuación y a investigar la zona. En los primeros días la radiación era muy alta. En el sector de los 30 kilómetros en torno al cuarto reactor, el yodo radioactivo y otros elementos estaban actuando todavía. El asombro y una suave llovizna nos persiguen. Todavía se lee Drushba, amistad, en el portón ennegrecido del que fue el kolhoz productor de lino. Todo está contaminado en esta zona. 10.000 personas laboran aquí en el saneamiento y control de las instalaciones, en brigadas que se relevan cada 15 días. Con un dosímetro a cuestas y un chequeo médico frecuente, estos trabajadores evitan que las aguas, los desechos y los incendios contaminen los territorios aledaños. Que se enferma con mucha frecuencia y de bronquitis, se enferma de la garganta, la laringitis y que es un niño muy débil en sí. Vladimir, este es un niño de 14 años que proviene de una zona afectada por el accidente de Chernóbil. Por lo tanto, este niño tiene estatus de Chernóbil. Para nosotros tiene prioridad por cuanto vive en Irpin, que es una zona afectada muy cerca de la planta. Esto no más de 80 o 90 kilómetros de la planta.
Estoy muy agradecida a todos. Yo no tengo ni edad ni fuerzas para atenderlo. Él es huérfano. Gracias a ustedes por su ayuda. Gracias por ocuparse de su tratamiento. Nos acercamos al último puesto de control, a 10 kilómetros de la central. En el camino, el homenaje a los bomberos y a los primeros liquidadores del desastre. Ya avistamos la central y su primer reactor. Rima, la amable pero exigente guía, explica. 15% от всей энергии, вырабатываемой атомными станциями Советского Союза. De toda la energía que producían las estaciones atómicas de la URSS. Да. Los 4 reactores, 4 реактора, 15% всей атомной энергии. Hay expectación en el grupo que mira las moles de concreto. De pronto Rima ordena. Выключите камеры. ¡Apaguen las cámaras! Ya estamos ante el cuarto reactor. Parece en silencio. Un enorme sarcófago de 410.000 metros cúbicos de hormigón y 7.000 toneladas de acero cubre el reactor averiado. Tiene casi 20 años. Ya no es seguro. В этой зоне ведутся работы по укреплению этой стены. En estos momentos se están llevando a cabo trabajos para fortalecer esta pared específicamente. Будут установлены вот такие металлоконструкции, башни, которые закрепят эту стену. Se van a colocar unas vigas de metal que van a fijar, van a fortalecer esta pared. Будут установлены горизонтальные конструкции вот таким образом. También construcciones horizontales. Проблема вот в этой стене. El problema está en esta pared. Эта стена нестабильна Que es una сейчас. pared que no está estable ahora. Есть крен в сторону сюда металлических плит. Una inclinación hacia afuera. Балки B1, B2. Estas vigas B1, B2 Западные оконечности, они практически опираются на эту стену. están prácticamente apoyándose en esta pared. То есть в случае обрушения стены это может повлечь за собой обрушение балок и кровли объекта O sea que укрытия. el derrumbe de esta pared puede producir también el derrumbe То есть de esas vigas. В настоящий момент сохраняется вероятность локальных обрушений. Por eso en este momento se mantiene el peligro de algún derrumbe local. Nadie conoce todavía qué sucede en el corazón del reactor. Cuando ocurrió la explosión, la temperatura alcanzó más de 1000 grados centígrados. El combustible atómico se fundió mezclándose con los otros elementos. Hoy, Ucrania espera por la ayuda internacional para financiar un nuevo sarcófago. Sobre el núcleo del reactor averiado se lanzaron 5.000 toneladas de plomo, boro y otros materiales en las semanas posteriores al accidente. En abril de 1986 yo me encontraba en la Escuela de Formación de Pilotos de Helicópteros de Kremenchuk. El día 27 realizo una práctica de vuelo y en el momento que voy a despegar noto que hay el indicador de radiaciones del helicóptero marcaba algo no normal. Le hago este comentario al instructor de vuelo y él mismo me plantea continuar el vuelo. Una vez que concluimos, nos reunimos todos los estudiantes que estudiábamos en ese momento y estábamos de práctica
hicimos este comentario entre nosotros. Noté también que hubo preocupación por parte de los instructores, ya que ellos se retiraron y conversaron a lo lejos sobre el caso. También se enteró del accidente un día después Pripyat, la ciudad blanca. Ubicada a 5 kilómetros de la central, la mayoría de sus habitantes trabajaban allí. La evacuación incluía a todos los habitantes y a los animales que pudieran llevar. Todo estaba contaminado. Los cambios en la naturaleza se veían rápidamente. En Gomel y otras regiones bielorrusas cercanas a Chernóbil, siempre en primavera había muchas aves de distintas especies, pero ese año se veían menos. Recuerdo una tarde que me encontré 2 cisnes desplomados en la carretera y los aparté. Se tomaron muchas medidas. En los bosques donde estaba mi regimiento abrimos refugios para protegernos de la radiación o cualquier explosión que pudiera repetirse. Nosotros, después que nos enteramos, fue que empezamos a sacar cuentas en retrospectiva qué era lo que estábamos haciendo ese día. Y recuerdo que sí, que estábamos jugando. Que fue como al tercer día que se dio la información. Y estábamos jugando tenis y sí, pues, hicimos la vida normal. Recuerdo que en esos días la información que se dio fue muy breve por el noticiero. Y que se hizo una convocatoria días después, ¿te recuerdas, Anadelia? Para hacer donaciones de sangre, donaciones de médula ósea. No, uno del grupo de nosotros, pues, Raúl Rodríguez, que donó la médula ósea. La médula ósea. A la sangre fue Benedicto, fue Manuel, el Castor. Sí, fue el grupo completo. Sí, fueron prácticamente el grupo completo. Unos cuantos, y otros fueron convocados también por el Consomol y eso, para que fueran a recoger papas, ¿se recuerdan? Unos cuantos de nosotros fueron a recoger papas también. Teníamos que cooperar porque siempre ellos cooperaron con nosotros y qué malo podíamos hacer nosotros que cooperar con ellos. Las más afectadas por las radiaciones fueron las 200.000 personas que trabajaron eliminando las consecuencias del desastre en la zona de 30 kilómetros alrededor de la central. De los poblados cercanos a Chernóbil fueron evacuados 116.000 habitantes. Las radiaciones producen efectos a corto plazo y a largo plazo. Los efectos que producen las radiaciones a corto plazo están asociados con la muerte celular. Cuando la muerte celular es significativa, pueden aparecer lesiones en el organismo e incluso pueden provocar la muerte. Y estas lesiones y la muerte se producen en periodos relativamente cortos, que pueden ser de minutos, de días o de meses después de ocurrida la exposición. Los efectos a largo plazo están asociados con las mutaciones que ocurren en las células y por lo tanto se van a observar años después de ocurrida la exposición a las radiaciones. Ambos efectos están influenciados por la dosis. Mientras mayor es la dosis, en el caso de los efectos a corto plazo, más agudo es el efecto que se observa y se observa en más corto tiempo. En relación a los efectos a largo plazo, mientras mayor es la dosis, mayor es la probabilidad de que ocurran estos efectos. La intensidad del efecto es el mismo, pero la probabilidad de que ocurra aumenta. Para evaluar los efectos a largo plazo que producen las radiaciones, lo que se realiza son estudios epidemiológicos. Se compara en la población expuesta la aparición de enfermedades como el cáncer con población en la cual no ha ocurrido exposición a radiaciones ionizantes. El término no ha ocurrido exposición a radiaciones ionizantes es relativo porque todos estamos expuestos a niveles de radiaciones ionizantes ambientales. Por lo tanto, se busca una población cuya exposición sea solamente la normal, la que ocurre debido al fondo radiactivo ambiental.
Para conocer las secuelas de Chernóbil, por lo tanto, hay que realizar estudios epidemiológicos a largo plazo. Muchos de nuestros pilotos de helicóptero y bomberos recibieron altas dosis de radiación y ya murieron. Es difícil saber cuántos, porque entonces en las Fuerzas Armadas servían ciudadanos de todas las repúblicas que formaban la URSS y al desmovilizarse se dispersaban. Estando yo presentándome a las autoridades ucranianas en el invierno de 1989 como nuevo cónsul de la República de Cuba en la Ucrania socialista, precisamente en la entrevista que correspondía al primer secretario del Komsomol ucraniano, me manifiesta la situación grave por lo que estaba pasando la juventud, la niñez ucraniana y su preocupación con el futuro de su nación. Y me pide que con la gran autoridad que tenía Cuba en la arena internacional, nosotros tratáramos de ver cómo podíamos ayudar a informar esta situación para que el mundo los atendiera, los ayudara, los apoyara. Les respondí que en el caso de informar era un caso que le correspondía a Ucrania, pero que yo estaba seguro que nosotros podríamos ayudar en otras cuestiones y que de inmediato informaríamos a Cuba de esta situación. Fue así, un jueves. El sábado, precisamente, teníamos ya una respuesta de la alta dirección de nuestro país de que estaban preparados los 3 mejores profesionales en las especialidades de aquellas patologías más frecuentes en la niñez y que podían viajar de inmediato a Ucrania. Nos enlazamos con las máximas autoridades ucranianas y en pocas horas, pocos días, creo que fue el lunes, el martes, ya estaban viajando para allá los profesores Manuel Ballester, Richard Well y Marta Lonchón. Nos dirigimos a la zona del desastre en Ucrania, cerca de Chernobyl, y allí fuimos visitando en Ucrania aproximadamente en ese primer viaje unos 15 o 20 pueblos pequeños, pueblos más grandes. La población tenía un estrés tremendo, muy preocupado por el problema del desastre ese nuclear, muy favorecido por el estrés que había, más que por el problema de la concentración de radionúclido que había en los terrenos. Las poblaciones afectadas sufrieron efectos psicológicos causados por falta de información sobre las radiaciones, la salida de su hábitat original, cambio de empleo y adaptación a nuevas formas de vida tras la desaparición de la URSS. Así fuimos visitando todos esos lugares, muy bien acogidos por la población, no tan bien como algunos funcionarios de aquel momento. En los lugares donde íbamos, los más cercanos al desastre, no había médicos, porque los médicos se fueron para no enfrentarse a la posible radioactividad que estaba emanando en muy bajo nivel, no era una cosa muy grave. Nosotros nos metimos en toda esa zona durante muchos días, seleccionamos y examinamos bien a los pacientes, fundamentalmente niños, nos dedicamos a ver niños. Los niños, la principal afección, la afección general era los problemas relacionados con endocrinología, con una hiperplasia, un aumento de volumen del tiroides, producto de que al hacer la explosión se liberó yodo al ambiente, eso se recogió por la glándula tiroidea y creó inflamación. En pocos meses visitamos toda esa zona 5 o 6 veces. En total visitamos en esa primera etapa como 15 o 20 ciudades de Ucrania, 6 o 7 de lo que es hoy Rusia, y de Bielorrusia otras 5 o 6. No recuerdo bien todos los nombres, pero bueno, visitamos muchos lugares. Eso tuvo un gran impacto, había mucha presión de todos
la población en ver a los médicos cubanos. Yo recuerdo que Ucrania no garantizó los aviones para transportar a los niños enfermos. Entonces La Habana decidió enviar 2 aparatos para llevar a los pequeños que ya estaban esperando. Uno de los aviones acababa de salir de reparación de la fábrica de Tashkent y aún no habían terminado de pintarlo. Y al otro le cambiaron su ruta habitual Roma-La Habana para mandarlo a Kiev. El 29 de marzo salieron para Cuba 139 niños muy enfermos en 2 aviones. Ese día nació el programa de atención a los niños de Chernóbil y también nuestra organización. El Fondo Juvenil Ucraniano de Atención a las Víctimas de Chernóbil es una modesta instalación donde se organiza con mucho amor el envío de los niños a Cuba en colaboración con el Ministerio Ucraniano de Salud Pública. Mi hija nació en Kiev 2 años antes de la catástrofe de Chernóbil y todo estaba bien hasta que ella cumplió 9 años y por ahí empezaron problemas. Empezaron a aparecer primeros síntomas de su enfermedad. Tuvo una enfermedad muy grave, pero más grave era el diagnóstico que me pusieron, que mi hija no tiene solución. Nosotros nos encontramos con el Fondo Juvenil de Chernóbil, donde trabajaban los médicos cubanos y seleccionando quién puede ir a Cuba. Venimos. Aquí en el aeropuerto nos esperaba ya ambulancia, todo estaba muy bien preparado, pensado que eso para mí fue una sorpresa. Y enseguida nos llevaban para el hospital Juan Manuel Márquez. Cada mes a la niña hacían nuevas cosas, trataban de hacerle algo y malo fue que no daban resultado. Así llevamos 1 año. También pasamos el curso de quimioterapia en aquel tiempo. Se decidió hacer una operación que fue un éxito milagroso. Al final se unieron un equipo multidisciplinario, que fueron 8 especialistas, todos fueron doble, que operaron a mi hija durante 11 horas. Yo creo que este día fueron todos los médicos de este hospital y mucha gente, muchos pueblos cubanos que operó a mi hija porque fue usada mucha sangre de pueblos cubanos que donaron su sangre para mi hija. Los cubanos se hicieron mi familia. Pues para alegrar a mi hija traían los médicos algo sabroso de su casa. Fue un periodo especial, fue difícil, pero siempre se encontraban unos bomboncitos, caramelos o pastelitos y traían a mi hija. Nos invitaban a su casa para pasar fin de semana en condiciones de casa, no del hospital. Aquí en la foto ella cumple 10 años, que también fue el cumpleaños que hicieron los cubanos porque yo estaba tristona este día, me desperté mal y dije que la niña está enferma y no se sabe, pero empezaron a venir los médicos, los traductores, los trabajadores que estaban trabajando en la cocina y traían regalitos a ella, hicimos una fiesta. Bueno, ahí a partir de ahí, el día de operación nosotros estamos celebrando como día de cumpleaños. Realmente fue su segundo cumpleaños. Ahora, ya pasaron años, ella es una mujer y ya tiene 22 años. Ya ella es estudiante de Universidad Politécnica de Kiev, el 3er curso está estudiando poligrafía y quiere ser periodista. Habla español y hace su vida muy normal. También quiero decir que los niños que pasaron por Cuba cuando regresan a Ucrania, ellos siempre buscan uno a otro. La relación entre ellos son más calurosas, más abiertas, lo que aprenden aquí en Cuba, dar más cariño a la gente. Quiero decirte que fueron momentos muy difíciles en el vuelo, incluso cuando salimos de Gander hubo que pedir permiso a la torre de control para mantenerlo en espacio aéreo, porque un niño entró en shock y por suerte para él, en primer lugar, nuestros médicos pudieron sacarlo de ese grave estado y proseguir vuelo a La Habana. Cuando llegamos a La Habana, qué sorpresa para nosotros y para todos, que estaba nuestro comandante en jefe. Y se puede decir que el gobierno cubano en pleno, en el aeropuerto, esperando el segundo avión.
Y los que viven todavía en la zona de control más riguroso. ¿Y como cuánto necesitan atención médica? А примерно сколько из них нуждается в медицинской помощи? Порядка 100 тысяч нуждается. Unos 100.000. 100 тысяч. Nosotros podemos hacer aquí algunas cosas. Мы можем здесь предложить усилия, чтобы принять определенное число детей. Это большое спасибо. Muchísimas gracias. Nosotros, los pioneros cubanos, Мы, кубинские пионеры, le damos la bienvenida a nuestra patria socialista. приветствуем вас на нашей социалистической земле. Mi hijo Valeri, de 12 años, fue uno de los primeros en viajar a Cuba. Yo vi de qué forma abnegada luchaban los médicos cubanos para salvar su vida. No escatimaban ni su tiempo ni medicamentos. Lo más valioso, la sangre, le ponían transfusiones por litros. Lamentablemente su enfermedad estaba muy avanzada y los médicos no lograron salvarle. Quiero que el pueblo cubano cuide a su líder Fidel Castro. Recuerdo cuando él nos recibió al pie de la escalerilla en el avión. Первый раз на этом прекрасном острове. Primera vez cuando llegué a esta bella isla. Я поехала в 91 году со своей старшей дочкой. Mi primer viaje fue en 1991 con mi hija mayor. По программе «Дети Чернобыля». En el marco del programa Niños de Chernobyl. Так получилось, что через год моего мужа меня направили туда работать в лагерь. Me enviaron a mí y a mi esposo a trabajar ahí en el campamento. И этот прекрасный народ, прекрасные врачи este pueblo magnífico, los помогли мне médicos решить проблему, magníficos, которая у меня была. me ayudaron a resolver un problema que yo tenía. Я не могла родить второго Yo ребенка, no podía dar здесь очень a много luz обращалась. a segundo hijo. И когда Y на aquí Кубе меня обследовали, hice muchas сказали, проблем gestiones. никаких не Y en будет. Cuba, cuando me vieron, me dijeron que no iba a tener problema alguno. Y entonces Выносила там этого ребенка, она там родилась. ahí tuve a esta niña y ahí le di a luz. Амарилис. Y mi niña, mi hija tiene el nombre de una médico, Marilis. Mi hija piensa que Cuba es su patria. Mi hijo se enfermó a los 7 años. En Ucrania lo vieron varios médicos y todos dieron diagnósticos diferentes. No había ninguna oportunidad de curarle. Su tío estuvo en Cuba y conoció sobre el programa de atención a los niños de Chernóbil. Cuando llegamos aquí, Vladimir tenía desviada la columna y las piernas. Él no caminaba ni se sentaba, pero los médicos cubanos dieron esperanzas. La primera operación fue en el 96 y la última en el 2003. Fueron intervenciones muy complicadas en el cerebro y las hicieron en el Hospital Siren. El resultado es obvio. Ya camina, juega al fútbol, se comunica con otras personas y va a la escuela. Bueno, yo quería decir muchas gracias a este programa Niños de Chernobyl, porque este programa ha ayudado mucho a los niños ucranianos que casi no tenían la posibilidad de mejorar su salud. Fue una experiencia muy buena. Tienen un alto concepto todos los pacientes que vinieron, muchos querían quedarse en Cuba, eso nos creó problemas también, pero bueno, todo fue muy satisfactorio y la medicina cubana quedó en un alto nivel, muy reconocido por otros extranjeros que iban también con esos propósitos, que por ejemplo brindaban apoyo a 20 niños, a 10 niños, y cuando veían que nosotros estábamos seleccionando cientos y miles, ellos no comprendían eso.
Cuando concluyó el recibimiento en el aeropuerto, los niños se dirigieron al hospital. Hay otro momento, que lo digo por primera vez, creo que es necesario decirlo, que en una conversación privada con el comandante en jefe, me dice: no quiero que estés yendo ni a la prensa, ni que la prensa esté yendo al consulado. Esto es un deber elemental que estamos haciendo con el pueblo soviético, con el pueblo hermano, y no lo estamos haciendo para publicidad ni para seguir en ningún medio. Incluso me dice que cuando me iba, siempre cuando uno viene a La Habana quiere estar más de 3 días, ver los suyos, ver los amigos, y cuando le comento que en 5 o 6 días, me dice: no tienes que regresar de inmediato. Ya le estaba pensando en la preocupación de los padres, de los familiares de esos niños que estaban en Cuba. Me dice: recoge el mayor número de cartas, ve, reúnete con los padres y háblale en manos de quién están estos niños, qué estamos haciendo por ellos, las condiciones que tienen aquí en Cuba, y que vamos a hacer el mayor esfuerzo del mundo por salvarlos y por que continúen con un futuro seguro y digno. En Kiev funciona el Hospital de la Madre y el Niño, donde se atienden a pacientes de toda Ucrania. Allí radica la consulta del médico cubano, quien valora los casos necesitados de atenderse en Cuba. Estamos agradecidos a esta pequeña isla de la libertad. Ella fue la que respondió a nuestra petición de ayuda y en 16 años no ha dejado de apoyarnos. A pesar de que los tratamientos para las enfermedades oncológicas y hematológicas son muy caros, los médicos cubanos han hecho lo posible y lo imposible para salvar a nuestros niños. La selección que realizan los médicos cubanos de los pacientes que van a Cuba es un programa que debe continuar en nuestro hospital. Llegamos a Cuba con el diagnóstico de hemofilia. La avería de Chernóbil provocó y agravó la enfermedad de las articulaciones. Estuvimos por primera vez en Cuba desde 1992 hasta 1994. Le hicieron 3 operaciones. Cuando regresamos a Kiev, al mismo medio ambiente, se fractura la pierna operada. Entonces hicimos el segundo viaje a Cuba para una operación bastante complicada. De Cuba guardamos los mejores recuerdos. El doctor Julio siempre le decía que estudiara. Ahora cursa el 3er año de periodismo. Amamos a Cuba, a los cubanos, a Fidel. La segunda vez que estuvimos, se nos cumplió el sueño de conocerlo. Se conmemoraban los 10 años del programa y Fidel llegó a Tarará y nos autografió un retrato. Conocerlo fue un gran regocijo. Cuba ha sido el único país del mundo capaz de organizar un programa de atención médica integral a niños relacionados con el accidente de Chernobyl. Muchos países han tenido la intención de ayudar, muchos han ayudado, pero ningún estado ha organizado un programa integral de salud con la magnitud del programa cubano, con la masividad del programa cubano, que ha beneficiado ya a más de 20.000 personas. Programa que se inició en el año 1990 con niños procedentes de Rusia, Bielorrusia y Ucrania. A partir del año 1992, Ucrania es el único país que se mantuvo enviando niños a Cuba. Aún en los momentos más difíciles de la economía cubana, pleno periodo especial, nuestro país mantuvo abiertas las puertas del programa cuando nuestros enemigos pensaban y hacían todo lo posible por ahogar la salud pública de nuestro país. Nuestro programa se mantuvo en pie, brindando atención médica, salvando niños, recibiendo niños con problemas de salud importantes, niños huérfanos, niños con problemas sociales, y también para nosotros, como profesionales cubanos que somos, nos hemos sentido más dignos, se nos ha dado la oportunidad de estar más cerca del hombre, del ser humano, del niño, del dolor.
La experiencia del programa cubano ha sido histórica. Existen pocos programas humanitarios con estas características en el mundo que hayan podido sobrevivir más de 10 años. 16 años lleva nuestro programa y esto nos hace a todos muy feliz y en especial a nuestro pueblo, porque este programa ha contado con la colaboración, con la solidaridad de cada uno de nuestros cubanos que han convivido, que han dormido, que han compartido su pan, sus camas en nuestros hospitales, en los hospitales de la capital, de nuestros niños cubanos. Es una de las tareas más nobles que nos ha tocado y quizás la más digna que hayamos hecho en toda nuestra vida. A 27 kilómetros al este de Ciudad de La Habana, funciona el mayor centro que existe en el mundo de asistencia médica y rehabilitación para infantes procedentes de otros países. Surge la idea de hacer una especie de campamento de tarará o del programa de tarará en el propio territorio ucraniano. El mejor campamento de pioneros que tenían ellos en Yevpatoria, en Crimea. 5 médicos cubanos y una traductora trabajan en este sanatorio durante 2 años. Ellos brindan asistencia a los pacientes que han estado en Cuba y a los que necesitan ser remitidos a La Habana. El flujo de niños de pacientes es grande. Nosotros en el tiempo que lleva nuestra brigada médica aquí hemos visto alrededor de 12.150 pacientes. Pripyat se quedó dormida en el pasado. Todos se fueron pensando que volverían, pero la radiación les robó su lugar. Este es el parque de diversiones abandonado de Pripyat. Iba a ser inaugurado el 1 de mayo. El 27 de abril, todos los habitantes de esta ciudad fueron evacuados. Al poco tiempo de llegar los niños de Chernobyl a Cuba, le otorgaron al ICAP la tarea de organizar una serie de actividades que los sacaran a ellos del ambiente médico en que se desenvolvían en Tarará y que al mismo tiempo, bueno, pues tuvieran intercambio con niños cubanos. Como es natural, en los años que nosotros trabajamos allí, esto no era una tarea fácil, teniendo en cuenta de que no se trataba de niños que gozaran de plena salud, sino que eran niños con determinadas limitaciones
por lo que debíamos pensar muy bien cómo desarrollar estas actividades con ellos. Nos dimos a la tarea de coordinar con diferentes instituciones, entre ellas la Biblioteca Nacional, la Escuela Felipe Puey, con el Parque Lenin, en fin, con una serie de lugares que permitieran llevar a los niños a un determinado esparcimiento y que nos permitiera también allí que intercambiaran con niños de nuestras escuelas. Yo recuerdo una anécdota que cuando fuimos un día al Centro Cultural y nos estaban poniendo una película de Elpidio Valdés contra la Cañonera. Y entonces en el idioma español, los traductores que teníamos en ese momento le tradujeron a ellos por qué Juan Parón había hecho esa película, el significado que tenía, que era una recogida de la historia cubana, de las luchas. Y fue una cosa que les motivó mucho a ellos y les llegó, porque a partir de ese momento, cada vez que iban al Centro Cultural, querían ver todas las películas de Elpidio Valdés. Tú le dijiste lo de los alambritos. Ah, general, están también muy sospechosos estos alambritos. Ahora sí. Dale, Pepe. Nos fuimos. ¡Arre, Palmichi! Nosotras estamos en Cuba hace 2 años y medio y la niña llegó con un angioma cavernoso en la cara. A ella la operaron en Ucrania cuando tenía 1 mes de nacida y le hicieron una segunda operación 3 meses después. Pero los médicos no me dieron seguridad de que ella viviría después de las operaciones. Y nuestra última esperanza era este programa en Cuba. Gracias a ustedes por toda su ayuda. Gracias por Cuba, que Cuba ayudó para mí. Todo el ámbito de la acción internacionalista de Cuba, creo que los niños de Chernobyl constituyen un hecho extraordinario, de mucha trascendencia, en primer lugar por el hecho mismo de ser niños, en segundo lugar por la trascendencia del accidente y en tercer lugar por la continuidad. Lo que ha creado esa relación entre el pueblo ucraniano, los familiares, los niños, los médicos nuestros y el pueblo cubano. Y el lugar seleccionado como ha sido Tarará, que se ha mantenido durante todos estos años, quedará como elemento permanente de un símbolo de la solidaridad internacional. Llegamos a Cuba en el año 95 con un diagnóstico muy grave y pensaba que mi hijo nunca más iba a caminar. Pero ahora mi hijo ya hasta corre. Le hicieron 4 operaciones en el hospital Fran País y el doctor Venero ha sido su médico principal. Bueno, yo soy uno de los compañeros integrantes del grupo que atiende a los pacientes de Chernóbil y somos un grupo de 5 compañeros, ¿no? Principalmente los casos que hemos visto aquí
son muy variados, ¿no? Pero principalmente son los de escoliosis, que de cualquier edad han venido, más chiquitos hasta mayores. También lo de necrosis aséptica de la cabeza del fémur, coxavara, y muchos de ellos han venido también con discrepancia de los miembros, en otras palabras que decir, con acortamiento de los miembros. Recuerdo también un caso que hemos tratado aquí desde que tiene 1 año y medio de edad. Se ha sido operado en 4 ocasiones por lesiones epifisarias de los ojos húmeros y el tercio distal del fémur derecho. Y ahora vino y se le hizo un arresto epifisario, ¿no? Nosotros esperamos que con esto final sea buenos resultados, ¿no? Me gusta mucho estar aquí. Tengo cantidad de amigos. Aquí paseamos, jugamos y vamos a la escuela. No me pone mucha tarea. No existen palabras para agradecer a los médicos y a todos los cubanos que de una forma u otra participan en este programa. Es algo muy grande que se lleva muy dentro. Porque si mi hijo no hubiera venido a Cuba, no sé qué habría sido de él. Que bien me siento en la playa. Sí, pensar que llegué aquí en un estado grave, con un tumor maligno en la hipófisis. Y tuve que pasar tratamiento médico durante 1 año en el Hospital Juan Manuel Márquez. Tratamiento de radioterapia y quimioterapia. Y posteriormente tenía que estar haciéndome chequeos médicos anuales. ¿Y tú cuándo llegaste a Cuba? No, tenía 17 años. No sabía si iba a llegar o no. Estaba en un estado grave. Llegué con leucemia, que en mi país me dijeron que mi enfermedad no tenía solución. Y bueno, la única fe que me quedaba es Cuba. ¿Cuánto tiempo estuviste ingresado aquí? Cuando llegué, bueno, como 1 año estaba de tratamiento. Después de 2 años me pasé con chequeos y pruebas, pero después de esos 3 o 4 años, ahora no recuerdo muy bien, tuve una fuerte recaída y tuve que empezar todo de nuevo. Y bueno, gracias a los médicos cubanos estoy aquí vivo. Sí, al final estamos bien. Yo estoy ahora estudiando en estomatología, 2º año, y me va bastante bien con la ayuda de mis amigos, mis profesores. Me va bien. ¿Y tú qué estudiaste? Estudié inglés. Todavía tengo buenos recuerdos de mis profesores, de los amigos que estudiaran conmigo. Bueno. Sí, es admirable la ayuda que Cuba brinda a otros países. Y yo pienso que muchos países deberían coger el ejemplo de Cuba y ayudar a la gente que de verdad lo necesita.